Para cualquiera que se esté formando en farmacia, la piel de un paciente es casi como un mapa. Y claro, saber leer ese mapa es fundamental. ¿Eso que vemos es una mácula o una pápula? ¿Una vesícula o quizá una póstula? A primera vista puede parecer un auténtico laberinto, pero creedme, entender estas diferencias es clave para dar una buena atención. Con esta guía lo que vamos a hacer es precisamente eso, entrenar el ojo clínico para descifrar el lenguaje de la piel. Venga, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo más básico, diferenciar si una lesión es el origen de algo o su evolución. Luego nos meteremos de lleno con las lesiones planas, después con las que tienen volumen y otras alteraciones. Y para terminar, repasaremos las claves para que identificarlo todo sea mucho más fácil. De acuerdo, vamos al lío. La primera pregunta, la más importante ante cualquier lesión, es ¿estamos viendo el principio de la historia o esto ya viene de antes? Entender este punto, la cronología, es el primerísimo paso para un buen diagnóstico. Aquí está la gran diferencia. Pensad en las lesiones primarias como el capítulo 1 de una novela. Aparecen sobre la piel sana, de la nada. Las secundarias, en cambio, son el resultado de lo que pasa después, porque la lesión primaria se ha modificado, se ha infectado o se está curando. Lo crucial es esto, una lesión secundaria nunca aparece por sí sola, siempre viene de una primaria. Y mirad, este esquema es la clave visual de todo el concepto. A la izquierda, en rojo, tenemos las lesiones primarias, es decir, el origen del problema. A la derecha, en azul, las secundarias, la consecuencia, lo que ha pasado después. Así que la pregunta que hay que hacerse siempre es, ¿estoy viendo el origen o la evolución? Hacernos esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Pasamos ahora al primer gran grupo de lesiones. Y aquí hablamos de lesiones que se ven, pero no se sienten. La clave es esa, no hay ningún tipo de relieve, son completamente planas al tacto. Vale, primer dúo que queremos que diferenciar. Tanto la mácula como el parche son simplemente cambios de color en la piel. No se pueden palpar. La única, y repito, la única diferencia, y esta es una regla que se va a repetir bastante, es el tamaño. Si mide menos de 1 centímetro es una mácula. Si mide más de 1 centímetro es un parche. Sencillo, ¿verdad? Aquí vemos una representación anatómica perfecta de lo que es una mácula. Fijaos bien, la alteración del pigmento está en la epidermis, pero la superficie de la piel sigue estando completamente lisa. Esto es precisamente lo que la define. Ahora bien, ojo que no todos los cambios de color planos se deben al pigmento. A veces la historia nos la están contando los vasos sanguíneos que hay justo debajo de la piel. Su aspecto nos da unas pistas súper importantes sobre lo que está pasando ahí. Lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es una prueba muy sencilla, el test de la presión. Lesiones como la púrpura o las petequias son en realidad pequeñas extravasaciones de sangre. Por eso, aunque apretemos la piel, el color rojizo o violáceo no desaparece. Esto es lo que las diferencia de otras rojeces que son por simple inflamación. Y aquí tenemos justo el caso contrario. La telangiectasia, lo que conocemos como arañas vasculares, son capilares que se han dilatado, pero la sangre sigue dentro. ¿Qué pasa si presionamos? Pues que se blanquean por un momento. Es otra pista diagnóstica fundamental que se puede obtener con un simple gesto. Venga, pues dejamos atrás el mundo plano y pasamos a las lesiones que sí tienen relieve. Estas son las que podemos palpar, las que podemos sentir, y aquí la clave va a ser distinguir si su contenido es sólido o si por el contrario es líquido. ¿Recordáis la regla del tamaño que vimos con la mácula y el parche? Pues aquí se repite exactamente igual. Una pápula es una pequeña elevación sólida como podría ser un granito sin pus. Si varias de estas pápulas se juntan o si una sola crece mucho hasta formar una especie de meseta elevada, entonces ya hablamos de una placa. De nuevo, el tamaño es lo que importa. Esta comparación visual es perfecta para entenderlo. A la izquierda, la pápula, pequeña, bien delimitada, redondita. A la derecha, la placa, mucho más extensa y aplanada por arriba. Es la diferencia entre una pequeña colina y una meseta. El nódulo vendría a ser como el hermano mayor y más profundo de la pápula. No solo es más grande, sino que su origen está en capas más profundas de la piel, en la dermis o incluso más abajo. Por eso, al palparlo se siente como una masa mucho más sólida y consistente. Y venga, por tercera vez, la regla del tamaño vuelve a ser la clave de todo. Ahora con las lesiones que están llenas de líquido claro. Si es una burbujita pequeña, de menos de 1 centímetro, como las de la varicela, es una vesícula. Si es más grande, como una ampolla por una quemadura, entonces la llamamos ampolla o bulla. Aquí tenemos un resumen rápido. El punto crucial, además del tamaño, es fijarnos en el contenido. Si el líquido es transparente, es una vesícula o una ampolla. Si el líquido es turbio, amarillento, o sea, pus, entonces es una pústula. Y si hablamos de una cavidad más profunda y encapsulada, eso es un quiste.
Y ahora volvemos a las lesiones secundarias. Estas son las que nos cuentan qué ha pasado con esa lesión original. Si la persona se ha rascado, si la lesión se ha secado, si está cicatrizando. Son como el epílogo de la historia. Aquí vemos 4 ejemplos súper comunes. La escama es básicamente piel seca que se va desprendiendo. La erosión es una pérdida muy superficial que no suele dejar cicatriz. La úlcera, en cambio, es más profunda y sí que cicatriza. Y la cicatriz, bueno, es la reparación final del tejido. Y estas imágenes lo dejan todo mucho más claro. A la izquierda, la escama, muy típica de la psoriasis, con ese aspecto de piel que se está levantando. A la derecha, la cicatriz, que es un tejido nuevo, diferente al original, que lo que hace es sellar una herida que ha sido profunda. Muy bien, hemos visto un montón de información, ¿verdad? Pues ahora vamos a consolidarlo todo con una herramienta final, una especie de guía de referencia rápida que es súper útil. Esta tabla es oro puro, es la chuleta perfecta. Fijaos cómo organiza toda la información, por el nombre de la lesión, su categoría y la característica clave que la define, que casi siempre, como hemos visto, es el tamaño o el contenido. Mácula, pápula, vesícula, todas por debajo del centímetro. Placa, ampolla, por encima. Y la úlcera, al ser secundaria, se define por la pérdida de tejido. Un resumen visual perfecto. Y con todas estas herramientas, la próxima vez que alguien se acerque al mostrador de la farmacia con una afección en la piel, el objetivo no es solo pensar en qué producto dar. El reto es ser capaz de observar, de describir con precisión y, sobre todo, de entender qué es lo que se está viendo. Ese y no otro es el primer gran paso para una atención farmacéutica de calidad.